Hola amigos, los saluda su contador irreverente Ramón Garnica. Mi misión es erradicar la toma de decisiones por ocurrencias en los emprendedores y empresarios latinoamericanos. Contador aburrido, no conmigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes América, buenas noches Europa. Espero que estén pasándola muy bien. Yo les tengo noticias. Este programa es grabado. Me fui a unas vacaciones, o más bien me voy a ir a unas vacaciones merecidas. Bueno, más bien, no sé si merecidas, pero sí necesarias, ¿va? Entonces este es grabado, pero ya saben que todos los comentarios que viertan por las redes sociales las vamos a leer la siguiente vez que lo publiquen, ¿vale? Entonces, este programa se llama ¿Dónde está la utilidad de mi negocio? ¿Va? Es época de revisar el cierre anual y ya seguramente tu contador te debe estar diciendo, ¿tienes utilidad, no? Y la tipiquísima respuesta ante ese comentario es, ¿dónde está la utilidad? No la veo, Ramón, no veo la utilidad, pensando que utilidad es igual a efectivo y para nada. Ya lo he dicho y en varios programas que el estado de resultados es diferente al estado de flujos, que el estado de resultados es ventas menos costos y gastos y llegas a una utilidad, ¿no? Esa utilidad no necesariamente es flujo. Entonces, partamos de ahí. La utilidad que surge o que sale del estado de resultados no necesariamente, puede ser, pero no necesariamente es dinero líquido dispuesto para usarse. Y muchas veces el empresario dice, oye, ¿cómo voy a tener utilidad si yo no lo veo reflejado en bancos? Bueno, eso sería lo ideal, que esa utilidad la vieras reflejado en bancos, pero generalmente no. Generalmente esa utilidad pues ya la reinvertiste en inventario, en pagar nóminas, pagar deuda, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis más o menos profundo de dónde está tu utilidad. Cuando escuches a tu contador que tienes utilidad, entonces la segunda pregunta que tú le vas a hacer a él va a ser, ¿dónde está? Ayúdame a buscarla. ¿Y a dónde la vas a ir a buscar? Será el balance general. Ahí vamos a encontrar las respuestas de dónde está tu utilidad. Y por supuesto también el estado de flujos, ¿no? El estado de flujos para saber si esa utilidad fue flujo. Y entonces tendrás mayores argumentos, pero no es momento de hablar del estado de flujos. Tenemos que hablar del balance general o estado de situación financiera. Lo que te quiero decir es, con esta introducción, es que sí o sí necesitas el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos para saber el verdadero panorama de tu negocio y tomar decisiones con ello. Si solo te dan el estado de resultados, tienes incompleta la información. Si te dan el estado de resultados y el balance, bueno, sí, sirve mucho, pero necesitas también el flujo. Pero hoy, en este programa, hablaremos de las respuestas a dónde está la utilidad de mi negocio. Y dónde está la utilidad de tu negocio. Si es que tienes utilidad, las respuestas o gran parte de las respuestas o todas las respuestas estarán en el balance general. Entonces, platicamos del balance general. El balance general, pues, es uno de los 4 estados financieros básicos. El balance general se divide en 3 partes. Está el activo, el pasivo y el capital, ¿va? El capital es lo que vale la empresa. El capital contable está formado por dos cuentas, ¿no? El capital aportado y el capital ganado. El capital aportado es lo que aportan, como su nombre lo dice, los socios. Aportan dinero al inicio o cuando ellos quieren reinvertirle dinero a la empresa, ¿no? Ese es capital aportado. Y el capital ganado son las utilidades que cada año va teniendo la empresa. Esa utilidad del estado de resultados se va, cuando haces el cierre del ejercicio, se va al capital como utilidades ganadas, ¿va? Entonces, si tú quieres que tu empresa crezca sin que le metas dinero, pues necesitas tener utilidades. Por eso yo les digo a las personas que me dicen, Ramón, es que yo no quiero pagar ISR. Bueno, si no quieres pagar ISR nunca, entonces nunca vas a tener utilidad. Y si nunca vas a tener utilidad, tendrás pérdida. Y la pérdida se va a ir comiendo a tu capital social, tu capital aportado. Entonces, cuando preguntan cuánto vale una empresa, checa su capital contable. Y es lo que vale contablemente, ¿no? Ya después puedes hacer una evaluación a valor de mercado, a precios de mercado, pero la empresa, el primer valor es el capital contable
el valor histórico está en su capital contable. ¿Cuánto vale la empresa? Lo que vale su capital contable. Se forma de dos cuentas o dos grandes cuentas, ¿no? El capital aportado. Hay más cuentas, pero esas son las principales. Capital aportado y el capital ganado. El capital ganado son las utilidades acumuladas de todos los años, toda la historia. Entonces, si nunca quieres pagar ISR, la consecuencia será tu capital, tu empresa no va a valer nada en el corto plazo. Bueno, en algunos años, ¿sale? Ese es el capital. Entonces, luego está el pasivo. Pasivo y capital tienen que coincidir, o la suma de pasivo y capital tiene que coincidir con el activo. Los pasivos todas son aquellas obligaciones que hay que hacer frente, no pagarlas, ¿no? Y en el activo tienes aquellos bienes que se convierten en dinero a corto plazo, por ejemplo, clientes, inventarios, por poner un ejemplo, o el propio efectivo, que ya está convertido en efectivo, no tienes que convertirlo. Y los activos fijos, los que te ayudan a producir o generar ingresos. Ese es el activo, luego pasivo y capital. Entonces, la suma de todos los activos es igual a la suma del pasivo más el capital. Entonces, ahora sí, entrando en materia, no es tan difícil, ¿va? Activos, pasivos, capital. Entrando en materia, cuando ya te dicen, ¿dónde está la utilidad de mi negocio? Cuando te dicen tienes utilidad en tu negocio, tienes que revisar el estado de flujo y también revisar el balance general. Primero, te tiene que hacer sentido que si tengas utilidad. Muchas veces pasa que traes pérdida y dices, oye, ¿por qué tengo pérdida? No me hace sentido. Y el primerito y el primer de saque error que cometemos o cometen muchos contadores es que mandan las compras de mercancía al estado de resultados. La típica, ya también expliqué en otro programa, que hace muchísimos años, yo creo que más de 20 años, ¿no? Yo creo que 30 o más, fiscalmente se hacían deducibles las compras. Financieramente o para efectos contables, el inventario se manda al estado de resultados cuando se vende. Es decir, lo compras y lo registras en el inventario. Pues es natural, no es obvio. Compras mercancía y ¿a dónde la metes? A tu almacén. Y se va al estado de resultados hasta que lo vendes. Es como lógico, ¿no? Pues así funciona. La cosa es que los contadores de antes decían, ok, lo puedo hacer deducible. Entonces, en el estado de resultados, hacías también el estado de resultados fiscal. Decías, lo facturé, lo pongo ahí, y lo compré, ya lo hago deducible, lo pongo ahí. Entonces, la mayoría de los contadores está acostumbrado a poner compras en el estado de resultados. Y entonces, pues compras para como 3 meses. Y entonces las metes al gasto o al costo directamente al estado de resultados y entonces ya traes pérdida. Y dice, traes pérdida. Oye, pero ya ni siquiera fiscalmente se puede hacer deducible las compras, excepto que seas persona física. Pero igual, si eres persona física, tienes que hacer el manejo de llevártelo al inventario. Lo fiscal sería un cálculo diferente, ¿no? Pero siendo persona moral, la tienes que llevar al inventario. Y hasta que vendes ese inventario tendrías que llevarlo al estado de resultados y entonces tu utilidad o pérdida sería real. Pero muchas veces tengo varios clientes que han llegado recientemente conmigo y tienen pérdida. Y yo, ¿cómo que tienes pérdida? Y rápido revisamos en los costos y están inventario, que compraron muchísimo inventario y el contador se le ocurrió pues mandarlo directamente allá. Y entonces financieramente traen una pérdida bien grande que no es real. Y fiscalmente también lo quieren hacer deducible. Y yo, ojo, no podemos hacerlo deducible antes de tiempo, siendo persona moral, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, asegurarte, si tienes pérdida, que sí sea pérdida y no sea deducción anticipada de costos y gastos. Pero si tienes utilidad, entonces hay que revisar. ¿Dónde? Como les dije, en el balance. Vamos a revisar en el balance y vamos de arriba abajo. ¿A qué me refiero de arriba abajo? Que si tienes utilidad y realmente es utilidad, revisaremos una las cuentas primero del activo, ¿no? Las cuentas del activo se clasifican a corto plazo y a largo plazo. Perdón, activo circulante y no circulante en el activo. Las de activos circulantes son las que se convierten en efectivo o en dinero muy rápido, en menos de un año. Entonces, por eso ponemos en primer lugar el efectivo o caja y bancos, ¿no? Porque pues esos ya están convertidos en efectivo. Luego cartera de clientes, que la cartera de clientes hay que cobrarla para convertirla en efectivo, ¿no? El inventario hay que vender y luego cobrar para convertirlo en efectivo. Y luego el activo fijo que no lo compramos para vender, lo compramos para producir
producir ingresos, ¿sale? Es más o menos las cuentas, las principales cuentas que hay. Entonces, revisemos bancos. Esa utilidad se parece a lo que hay en bancos. Oye, sí se parece, sí se parece. ¿Qué hacemos? Revisa el estado de flujos. Revisa el estado de flujos y checa si esa utilidad del estado de resultados sí fue flujo operativo de dinero. Si el estado de flujos de efectivo te dice que la utilidad fue flujo, pues felicidades, tienes un gran negocio porque esa utilidad la convertiste en dinero y tiene que estar en bancos. O también checa el estado de flujos, pues ya invertiste en activos o pagaste deuda. Por eso te digo, tienes que checar con los tres estados financieros dónde está tu utilidad. Entonces, si el dinero está ahí, entonces ahora sí, esa utilidad es líquida. Entonces, hay que pagar el impuesto o hacer una planeación para, de manera legal, pagar lo menos que puedas de ISR. ¿Sale? De ISR. El IVA aquí no juega y no vamos a hablar de IVA, ¿vale? Pero casi nunca sucede así. Porque si hay dinero líquido en bancos, pues lo que hace el empresario es moverlo, ¿no? Pagar deuda o comprar inventario. Entonces, si esa utilidad sí es real, ya dijimos que sí es real, pero no está en bancos, ¿en dónde puede estar? Pues síguele buscando. La cuenta que sigue, que generalmente es cuentas por cobrar. Y tal vez esté ahí. Oye, Ramón, entonces me dices que si tengo utilidad voy a pagar ISR, pero no tengo dinero para pagarlo. Pues menudo problema tienen muchas empresas que dan créditos a largo plazo. Imagínate que das crédito a 30, 60, hasta 90 días. Das facturas en diciembre, a últimos de diciembre, y te van a pagar a finales de marzo. Entonces tú vas a generar una utilidad, imagínate tú, de $1,000,000 y en marzo hasta marzo vas a cobrar, pero también en marzo vas a pagar el 30% de eso, o sea, $300,000 que no los tienes ahorita y van a estar ahí en cuentas por cobrar. Y si se retrasa el cliente unos días, pues te va a poner a parir chayotes porque no vas a tener el dinero para afrontar el impuesto, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los créditos que des de muy grande plazo, de muchos días. Porque sí, definitivamente, pagas el impuesto y después cobras. Entonces dices, oye, ¿cómo voy a pagar un impuesto que cobro mucho después? Pues así está la ley. Es devengado, el ISR está devengado si eres persona moral, si eres persona física, si es a flujo. Pero estamos hablando de la persona moral. Entonces voy a hacer la aclaración con la persona física. Entonces, no está en el banco, no está en bancos, está en cuentas por cobrar. Entonces, esa utilidad que tienes y en consecuencia va a ser un impuesto, va a ser ISR, tienes que apurarte a cobrar esos saldos en cartera para que puedas afrontar el impuesto. Pero también te tiene que hacer sentido la cartera. Oye, esa utilidad sí está en cartera ahí porque doy tanto plazo de crédito y pues sí, ahí está la utilidad del año, ¿no? Todo lo demás ya se reinvirtió y lo último es la cartera que tengo ahí y esa cartera la cobro. Una parte va a ser para pagar el impuesto y otra parte, pues reinvertirla, comprar mercancía y seguir el ciclo infinito del empresario. Así es. Malo sería que no esté ni en bancos y no esté en la cartera. Dices, entonces, ¿dónde está? Contador, te equivocaste, no está correcto el estado de resultados. Calma, hay más cuentas, síguele buscando. ¿Qué otra cuenta importante en el activo? Pues algún anticipo a proveedores, ¿no? Le diste un anticipo al proveedor que te surte el inventario. Ya le di el anticipo, pero aún no llega. Pues los anticipos a proveedores ya son parte de las cuentas de inventarios. Les diste un dinero, o sea, sí había dinero, pero ya se lo diste al proveedor. Todavía no te manda la mercancía, pero ya está ahí como anticipo. Pues ahí está la utilidad. Oye, ya le di el anticipo, pero ya me llegó también la mercancía. Y más o menos hace sentido la última compra que hice con esa utilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa utilidad sí era dinero líquido, pero ya lo convertí en inventario. Y entonces, oye, Ramón, tengo utilidad, voy a pagar el impuesto al cierre anual. O sea, en marzo voy a pagar $300,000. ¿Qué hago? Bueno, pues apártalos porque de esa compra de mercancía tiene que salir para pagar los impuestos. Oye, Ramón, pero yo no quiero pagar esos $300,000. Bueno, busca a el estratega fiscal para que te ayude a reducir de la manera más legal posible ese efecto
del ISR. ¿Por qué? Porque está ahí en la utilidad. A ese sí hay que tratar de que sea lo menor posible, cuidando tus utilidades. No las reduzcas al máximo, porque si no tu capital se ve afectado, tu capital contable. Pues tienes que hacer un juego de, sí, no pagar tanto impuesto, pero tampoco que sea tan pequeñito para que tu utilidad te quede nada y entonces el capital no crezca. Acuérdate que tenemos que hacer que el capital crezca. Capital aportado y capital ganado. El capital ganado es las utilidades. Tienes que jugar con eso, tienes que mediar con eso. Entonces, muchas veces, sí, ya tengo la utilidad, sí la convertí en dinero y aparte ya compré inventario. Entonces, sí tengo esa utilidad, pero no se ve en bancos. ¿Por qué? Porque ya compré inventario. Y entonces ese inventario hay que moverlo, hay que venderlo. Y también si das crédito, ten cuidado, porque te puedes quedar sin flujo de efectivo, ¿no? Ya te queda claro que sí tienes utilidad, ya compraste mercancía, hay que venderla en esta época de buenas ventas, pero también hay que cobrarla, porque si no, en marzo te quedas con una utilidad, en la declaración anual que se presenta en marzo, si te quedaste, tomaste la utilidad completa del cierre de diciembre, hay que pagar un impuesto, pero tú no has cobrado ese inventario que ya vendiste. Entonces en marzo dices, oye, tengo cartera, pero no tengo flujo. Entonces hay que convertir esa cartera en efectivo para pagar ese impuesto, si así te quisieras quedar, ¿no? Entonces es importante que vayas entendiendo cómo hay que leer los estados financieros. Tu estado de resultados, si hay utilidad, revisar que sí fue operativo en el estado de flujos. El estado de flujos te va a reflejar que sí hubo utilidad de operación. Y esa utilidad de operación, si la utilizaste en inversiones o en financiamiento, es decir, inversiones quiere decir si compraste activos fijos, principalmente. Y financiamiento, si pagaste deuda que habías contratado, ¿no? Entonces ya sabes en dónde se fue lo que generó el negocio, el flujo operativo. Por eso es bien importante también el estado de flujos de efectivo, porque necesitas saber si esa utilidad fue dinero generado de la operación. Si no tuviste dinero líquido generado de la operación, pues te financiaste seguramente, te prestaron dinero. Pero necesitamos, en el ejemplo estamos en que sí hubo utilidad, ¿no? Sí hubo utilidad, es real, y entonces ya dije, ¿está en bancos? ¿Sí o no? ¿Está en cartera de clientes? ¿Sí y no? ¿Y qué hacer? ¿Está en anticipo a proveedores o está en los inventarios? ¿Sí o no? ¿Qué hacer? Y eso también te va a dar de respuestas el estado de flujos. Oye, no está en todas estas, pero compramos activos, ¿no? Porque la tipiquísima también respuesta del empresario que dice, oye, pues vamos a bajar utilidades para no pagar tanto ISR. Compra un activo, compra un carro, compra una camioneta. Y pues no, esa es la peor manera de quedarse sin flujo y no bajarle absolutamente nada o muy poquito al ISR. ¿Por qué? Entonces, tienes dinero, hay utilidad, hubo dinero y entonces el empresario se decide comprar una camioneta, peor aún, un carro. ¿No? Había una utilidad de 300,000 y se decide comprar, y ya la había cobrado, ahí estaba en bancos, y decide comprarse una camioneta hoy 13 de diciembre. Entonces se compró un carro, una camioneta, un carro, 300,000 pesos. ¿Qué crees? Solo puedes hacer deducible hasta 175,000 pesos, ¿sale? Este es el tope. Y esos 175,000 pesos en 4 años, o sea, el 25% cada año. ¿Y qué crees? Años completos, pero como lo compré en diciembre, lo empiezo a deducir hasta el siguiente mes, o sea, hace enero de 2024. O sea, ¿cuánto vas a deducir de esa compra de un auto que te costó 300,000 pesos en 2023? Cero. Cero, cero, cero. Por eso, ojo con esto, por favor, y pónmelo en un reel. Grecia, Oscar. La peor manera de querer deducir una utilidad que tienes en el estado de resultados es comprando un activo, una compra normalita o financiada. Es igual, no sirve. Oye, Ramón, arrendamiento, pues es otra opción para hacerla deducible, pero igual deduces una renta el día de hoy y te metes en problemas porque te quedas sin flujo para enero y te quedas sin deducción. Digo, si te sirve el carro, está bien, pues te va a ayudar a generar ingresos, ¿no? Todos los activos en teoría generan ingresos. Pero el auto te quita flujo. Y la deducción pues sería
una renta, si fue por arrendamiento, una renta. Bueno, el pago inicial, está bien, el pago inicial. ¿Qué te gusta de esos 300,000? El 20% máximo, o sea, son 60,000 pesos. No le bajas demasiado. Si fue adquisición, pues hasta 175,000 pesos, pero se deducen a 4 años, el 25%, pero de manera proporcional lo compraste. Imagínate que lo compraste el 30 de noviembre, un mes. Un mes de ese 25%, o sea, no es nada. Otra vez, la peor manera de querer matar utilidades es comprando un auto a final de año. Así no funciona, ¿vale? Entonces, ahí están los activos y pues prácticamente son las cuentas más importantes del activo. Cuando te diga tu contador, tienes utilidad, ok, perfecto. Reta ese número uno, revisa que sea flujo. Si sí fue flujo, ¿para dónde se fue? Y entonces tocas base también con el balance general. En bancos, en clientes, en inventarios o en activos. Puede ser ahí. Pero también hay otra y también pasa muy seguido, muy frecuente. Pagar deuda. Al pagar deuda, tú dices, fíjate que traigo una deuda a largo plazo con el banco me prestó a 4 años, va el primer año, pero ya no quiero deber. Y ya generé esa utilidad y ahí está el banco y entonces quiero pagarle la deuda y entonces pagas la deuda. ¿Y qué crees? Pues ni cuando te presta el dinero el banco y te depositan es acumulable, como tampoco es deducible cuando pagas. Entonces, cuando pagas una deuda o la parcialidad, solo es deducible el interés que pagas, que está ahí incluido. El capital no es deducible. Ni es acumulable, insisto, ni es acumulable cuando lo recibes, ni es deducible cuando lo pagas. Entonces, otra segunda peor manera de quedarte sin flujo y no reducir la utilidad fiscal es pagando deudas. Es decir, está la utilidad ahí en bancos, está líquida, y tú dices, tengo una deuda a largo plazo, a 3, 4 años, llevo pagándolo un año, pero ya no la quiero tener ahí porque no me gustan las deudas, ¿no? La típica respuesta de no me gustan las deudas. Pagas la deuda, fin, muy bien, y te quedas sin flujo operativo. ¿Y qué haces el próximo mes? Nada. Oye, ahí están los impuestos, págalos. Oye, ¿no se redujo la utilidad? No, no se redujo la utilidad. Bueno, sí, el interés pequeñitito que pagas de esa deuda de ese mes y lo demás, pues no se ha devengado. Entonces, no hay intereses que se hayan devengado. Y ya te quedaste, sí, sin deuda. Felicidades, bien, pero sin capital de trabajo. Y prácticamente con la misma utilidad. Entonces, señores, la deuda a largo plazo está preparada para que la pagues a largo plazo. Ahí están los intereses. Págala a largo plazo. Aprende a saber administrar las deudas, a pagarlas con el plazo que te lo dijeron. Si pagas adelantado, tú mismo te metes en un problema. A menos que si estés muy apalancado, pues ya tendrías que tener muchísimos excedentes y cuidando también ese impuesto. Le pasó a un ex cliente de tu servidor. Tenía esa deuda y me lo comentó Ramón. Voy a pagar la deuda. Y yo, ¿para qué la vas a pagar? ¿A cuánto está? Todavía le faltaban 2 años. Y yo, ¿qué te preocupa? Es una deuda de 1,000,000. Tus flujos más o menos aguantan estar pagando, haciendo los pagos cada mes. El interés no es exagerado, o sea, no te están robando, no es agiotismo, relájate. ¿Qué te preocupa? Es que no me gusta la deuda. Ok, pues que te guste o no te tiene que gustar para que la tengas ahí. Puedes pagarlos, tus flujos de efectivo, tienes ventas constantes, está el almacén lleno de inventarios. ¿Cuál es tu problema? No, es que no me gusta la deuda. Y yo, ¿y por eso la vas a pagar? Sí, y por eso la voy a pagar. Y la voy a pagar. Perfecto, págala. La paga y al mes siguiente, fecha 17, que hay que pagar los impuestos del mes siguiente, no crean que los anuales. No tenía dinero ni para los impuestos, ISR, IVA, y no tenía tampoco para la nómina quincenal. Y yo le dije, ¿y entonces para qué querías pagar la deuda? ¿Para qué querías pagar la deuda? ¿Para quedarte sin capital de trabajo? Échenle ojo con eso, por favor. Porque la utilidad es operativa. Y si usa los recursos operativos para pagar un financiamiento, pues sí, ya, el financiamiento está pagado, pero lo operativo
queda bailando. Ojo con eso, porque si la utilidad fue operativa, pues asegúrate que tengas el dinero suficiente para seguir afrontando la operación, incluidos los impuestos de cada mes, y no dejes sin pagar, no te quites la deuda. Ya después dejó de ser mi cliente por X o Y, pero esa reflexión me quedo yo, ¿no? Si tengo deuda contratada a largo o mediano plazo y los intereses no son onerosos o no son robos, yo sigo pagando la deuda. Fin. Acostúmbrate a tener deuda ahí en el pasivo. Es bueno tener deuda en el pasivo. ¿Por qué? Porque ese pasivo muy probablemente te ayudó a activar el flujo operativo o te ayudó a comprar un bien que está generando ingresos. Si entiendes así el estado de resultados, te será cómodo tener deudas cuando fueron contratadas para llámese activo fijo o capital de trabajo. Hasta aquí un resumen. Ahí les va. Me dice mi contador que en el estado de resultados tengo utilidad. Ya revisé que tengo utilidad. Perfecto. Tengo que ir a el balance general. Si está en bancos, tengo que ir al estado de flujos para revisar que realmente la utilidad del estado de resultados sea flujo de efectivo operativo. Y entonces, si está ahí, perfecto. Palomita, ya me lo indicó el estado de resultados, el estado de flujos y el balance, aquí lo comprueba. Bien. Entonces, una de dos, o dejo un guardadito para pagar el 30% del impuesto al final de marzo en la declaración anual, o me acerco con un experto fiscalista para que me ayude a reducir ese impuesto a lo mínimo que se pueda, siempre y cuando cuidando que sea apegado a la ley, y también yo que tenga una utilidad. Necesito tener utilidad porque porque la empresa se creó para eso, para generar utilidades. Esas utilidades al cierre de mes se suman al capital contable y empieza a crecer tu empresa, ¿sale? Ahora, vas a los bancos y pides préstamo, lo primero que te piden es estado de resultados con utilidad. No tienes un estado de resultados con utilidad, pelas, ya, te dicen no te vamos a prestar o no te vamos a dar el crédito. Entonces, es importante eso, para que lo tengan en cuenta. Ok, no está en el banco. Segunda cuenta, aquí hay que buscar clientes. O sea, entonces todo lo que vendí o parte de todo lo que vendí no está cobrado. Entonces esa utilidad que es real está en la cobranza. Entonces cuando cobres esa cartera, una partecita hay que pagar impuesto. Entonces hay que cobrarla rápido a tu plazo de cobro, pero no la descuides. Hay que cobrarla porque una partecita de eso o una parte sota será para pagar el impuesto. Ahora, no está ni ahí ni en bancos ni en cuentas por cobrar, está en el inventario. O sea, ya fue flujo y te lo comprueba el estado de flujos. Sí es flujo y no está en bancos, entonces quiere decir que ya compraste inventario. Entonces ya le pagaste al proveedor y está en tu almacén. Entonces hay que rápido convertirlo en cuentas por cobrar y luego en bancos. Pero entonces va bien. La cosa es saber dónde está tu utilidad, saber leer dónde está tu utilidad. Si te fijas, hay que estar leyendo los 3 estados financieros. De preferencia que los tengas en 3 pantallas o impresos en los 3. Leer el estado de resultados solito no te resuelve nada. Entonces, está en inventario, es perfecto, ¿no? O sea, hay que venderlo y cobrarlo para pagar el impuesto correspondiente. No está en esas 3, probablemente está en activos, ¿no? Compraste un bien. Pero ojo, porque lo que les dije, no hagan la peor cosa que se puede hacer en esta época. Tengo utilidad en el estado de resultados y compro un activo que no se va a depreciar absolutamente nada en este mes o una renta en el mes. Y pues no deduces, ¿no? Porque te quedas sin flujo de efectivo para afrontar el impuesto y sin deducción. La deducción viene el próximo año, los próximos años, dependiendo si fue compra o arrendamiento. Entonces, pero tampoco te lo gastaste en activo. Hay que ver si pagaste algún tipo de deuda. Y otra vez, no recomiendo para disminuir utilidades pagar deuda, porque te quedas sin capital de trabajo, te quedas sin dinero. Y sí, sin la deuda. Y no es deducible el pago completo del capital. Solo es deducible los intereses que se hayan devengado en ese periodo. Entonces es bien poquito, bien poquito. Entonces, pagar deuda, comprar activo para disminuir utilidades no es opción.
pagar deuda para disminuir utilidades no es opción porque el interés es muy bajito y no es deducible lo que pagas. Eso, por favor, grábenselo de memoria, ¿va? Y el otro punto importante es necesito leer los estados financieros en su conjunto, el estado de resultados, si hay utilidad, con el estado de flujos para saber si lo generó la operación o si no fue generado flujo en la operación. Entonces pedimos prestado, pedimos financiamiento o sí generó dinero, pero lo invertimos. ¿Lo invertimos en qué? En un activo. Y entonces el balance me dice si adquirimos un activo nuevo, ¿no? O adquirimos un préstamo. Entonces tenemos que estar leyendo los 3 estados financieros. No puedes leer uno solo. Si solo lees el balance, no te sirve de nada. No entiendes, ¿no? Si te pasan el estado de resultados y el balance, entiendes poquito. Si te pasan el estado de flujos y el estado de resultados, más o menos. Necesitas la película completa, ¿sí? La película completa se llama estado de resultados, estado de flujos y el balance general, ¿va? Finalmente, lo que les decía al inicio, porque quiero ahondar más en el punto. Muchas veces tenemos pérdida financiera y en general podría ser pérdida fiscal, pero te dice el contador, ¡ay, hay pérdida! Ya no hay que hacer nada. No, espérame, porque una de dos, o esa pérdida no es pérdida, es utilidad, o sí tengo pérdida y voy a cerrar con pérdida, pero ya luego que cierras con pérdida financiera y pérdida fiscal, tal vez no es tan bueno, porque los bancos y acreedores financieros te cierran la puerta, te dicen, ¿tienes pérdida? No, adiós. Entonces, ¿qué tienes que revisar si tienes pérdida? Ya, si tienes utilidad, ya te lo dije, ¿no? Pero si tienes pérdida en el estado de resultados, tienes que revisar, ir al flujo y decir lo que te acabo de comentar, saber si esa pérdida realmente fue flujo operativo negativo. Es decir, ¿cómo puede salir un flujo? ¿Cómo puede operar un flujo, una empresa con flujo operativo negativo? Pues alguien te prestó dinero. Entonces tenemos que ir, el estado de flujo se divide en operación, financiamiento e inversión. Entonces, si hay negativo en la operación, muy probablemente alguien te financió. Pero si hubo flujo operativo negativo, entonces algo mal traes de fondo en tu empresa. No es sano para nada que salgas con flujo operativo negativo, pero puede ser que no le cobraste a clientes, muy, muy importante, y ahí ya te movió, ¿no? Entonces, si fue así, te financiaste. Con Family and Friends, o sea, si los socios accionistas o amigos y familiares que son partes relacionadas, y ahí se va a ver. O con externos, bancos o financieras, ahí se va a ver. Pero también en el balance te lo comprueba. Si adquirimos deuda, ok, ojo porque una empresa que no genera flujo operativo, pues sí se tiene que hacer de recursos externos, son más caros, pero te dice que no está siendo eficiente. Si hay pérdida, también puede ser que ese dinero se utilizó para comprar activos. Y bueno, no está siendo eficiente en la operación, pero lo vas a hacer porque ya compraste activos y esos activos te ayudan a generar ventas, ¿no? O ayudan a alguien a generar ventas, ¿no? Dentro de tu organización. Pero sí es importante que revises en dónde estás parado, porque casi siempre cuando hay pérdida ya te desentiendes, o sea, se desentiende el empresario y dice, hubo pérdida, no va a pagar impuestos. No, espérate, necesitas hacer un análisis. ¿Por qué hubo pérdida? Si tienes un problema operativo o si la utilidad la pérdida que generaste es real. Entonces ya revisas el estado de flujos, todo normal. Entonces checa si no registraste un gasto o un costo de manera anticipada, que es la típica, ¿no? Revisar con el contador, oye, esa mercancía aún no la vendemos. ¿Por qué lo mandaste a resultados? Tengo un cliente así, igualito. Es una librería. Y las compras de los libros están en el estado de resultados. Yo, no, espérame. Eso es hasta que se vende. No deduzcas anticipadamente. Oye, Ramón, pero somos persona física. Ok, entonces vas a tener que hacer 2 estados de resultados. El financiero y el fiscal. El estado financiero, el estado de resultados financiero, se registra el costo de ventas hasta, como su nombre lo dice, hasta que vendes los libros. Y el estado de resultados fiscal, pues es cuando lo compras, está perfecto, pero necesitas entender eso, empresario,
¿sale? El estado de resultados financiero y el fiscal. Para una persona física es diferente. Entonces, en el estado de resultados financiero vas a tener probablemente utilidad. En el fiscal, ok, tienes pérdida, perfecto, pero ten esas diferencias. No puedes, porque fiscalmente se permite, no puedes hacer el estado de resultados financiero de la misma manera, porque vas a ir con bancos o acreedores financieros y vas a decir, préstame. Te van a decir, ¿por qué traes una pérdida? ¿Qué te presto? No eres sujeto a préstamo. Tú, no, necesitas entender esas diferencias, empresario o emprendedor, sobre todo si eres persona física. Hay muchas personas físicas. Próximos programas vamos a hablar de lo que le bloquea al emprendedor para crecer su negocio. Y una de esas es migrar de persona física a persona moral. Creen que es demasiado y no, para nada. Es más, te facilita la vida ser persona moral. Entonces, si eres persona física y tienes pérdida fiscal, probablemente financieramente es utilidad. Dile a tu contador que te haga un estado de resultados financiero y que las compras las mande inventarios y que se deduzcan, o sea, lo que no has vendido, que no lo deduzca, que no lo ponga en el costo, que lo ponga en el inventario, para que veas que tienes utilidad fiscal. Ahora, en términos generales, oye, Ramón, ¿es bueno o es malo tener utilidad en el estado de resultados? Es bueno, siempre va a ser bueno, pero se entiende que los negocios de 1, 2, hasta 3 años es normal que tengan pérdidas, ¿no? 4 años ya es complicado, pero bueno, puede ser. Pero ya 5 años y sigues operando con pérdidas, ya empiezan a encenderse focos rojos en el SAT, con el SAT. El SAT te da chance, 1, 2, 3, 4, hasta 4. Pero ya el 5.º año que sigas operando con pérdida, ya es muy raro, ¿no? Ya empieza a sospechar el SAT y el SAT sospecha directamente a ese cuate compra facturas, ¿no? Esa empresa compra facturas para que tengas cuidado, ¿no? Si tu negocio es así, puede ser, pero no se entiende que un negocio tenga pérdidas tan grandes en 5 años. Entonces, revisa en qué año va tu empresa. Si ya llevas más de 5 años, necesitas aprender a tener utilidad, a planear tu cierre fiscal, cierre financiero y fiscal, para que sepas cuánto impuesto, cuánta utilidad fiscal vas a tener, cuánto impuesto vas a tener, qué coeficiente de utilidad se va a quedar, y con esos datos proyectes los números para el 2024 y entonces digas, voy a hacer pagos provisionales de tanto dinero. Voy a pagar el impuesto de tanto dinero en marzo o en abril, dependiendo si eres persona física o persona moral. Voy a pagar tanto en marzo o en abril de impuesto y ya, fin, lo apartes. Así como apartas el IVA, como te he dicho que apartas el IVA, apartas también el impuesto que vas a pagar en el cierre, en tu cierre anual. Y el cierre anual, ojo con esto, empresarios, emprendedores, el cierre anual no se hace en marzo ni en abril, se hace en diciembre. Entonces tienes que echarte un clavado a tu estado de resultados, pídele a tu contador, echémonos un clavado en el estado de resultados, revisemos cómo vamos a cerrar el año y acostúmbrate a tener utilidad y a pagar el impuesto que estés dispuesto a pagar. ¿Qué significa esto? ¿Qué utilidad estás dispuesto a tener? Acuérdate que esa utilidad ayudará a crecer tu capital contable y por ende ayudará a crecer a tu empresa. Por favor, déjenme sus comentarios. Este programa es grabado. Déjenme sus comentarios aquí y con mucho gusto me tomaré todo el tiempo para contestarles. Si fue claro, excelente. Si tienen dudas o si no fui claro en algo, por favor, escríbanme. Es importantísimo que antes de que se vayan de fin de año, revisen su estado de resultados con su contador y ustedes decidan cómo cerrar el año, con una utilidad alta, una utilidad menor, con pérdida. Ustedes deciden, nada más, si tienes pérdida, te van a cerrar algunas puertas, los bancos o los acreedores financieros, y no va a crecer tu empresa porque esa pérdida se va a comer el capital contable que tengas. ¿Va? Bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Buenas tardes, amigos de Irreverente Radio. Concluimos el episodio de hoy. Qué bueno que te diste la oportunidad de crecer. Sígueme en mis redes sociales como El Contador Irreverente.